Cuando volvemos a Apocalipsis 1:4, vamos a ir comiéndonos este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a gustarlo. Juan le va a escribir a las 7 iglesias. Vamos a ver si dice a las 7 iglesias: la adventista, la pentecostal, la evangélica, la mormona, la católica. No, vamos a ver. ¿Qué entiende Juan por las 7 iglesias? Paren la oreja, dale. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están. Observe. Ese que están, subráyelo. La iglesia que están, las iglesias que están en Asia. Está hablando del lugar, están en Asia. ¿Quieren tener una idea por qué le hablo que están en Asia, en un lugar? Estamos en El Salvador. ¿Cuántas iglesias hay en El Salvador? ¿Cuántas parroquias que usted llama iglesias? Muchas. Está la iglesia del Carmen, está la iglesia de San Pedro, está la iglesia San Judas, está la iglesia no sé, no le entiendo. Bueno, todo Guadalupe está. Y pregunto, ¿y esas iglesias son evangélicas? No. Entonces, si el Papa, por ejemplo, manda una carta a las iglesias del Salvador, ¿será que se la van a llevar a los adventistas? ¿Se la van a llevar a los mormones? No, se la va a llevar a la iglesia del Carmen, a la iglesia de San Pedro, a la iglesia de San Judas, a la iglesia de San Mateo, a la iglesia de la Divina Misericordia, a la iglesia de la Santísima Trinidad. En la iglesia de Cristo, en ese lugar, con ese nombre. Pero no quiere decir que sean otras iglesias. ¿Quieren verlo ustedes que es la misma iglesia? Vamos a mostrarle de a pedacito. Pase al capítulo 2, versículo 1, para que se den cuenta que es la misma iglesia, pero que está en tal lugar. Es la iglesia de Cristo, por ejemplo, la iglesia católica en El Salvador, la iglesia católica en Venezuela, la iglesia católica en Colombia, la iglesia católica en México. Es la misma iglesia, lo que cambia es el lugar. Por eso observen cuando Juan dice a las 7 iglesias de Asia, porque en Asia ya se habían instaurado la iglesia de Cristo, la iglesia católica, en 7 lugares. Y para que vea que son lugares, escúchelo para que vea. Capítulo 2, versículo 1. Lugares. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia. El lugar es Éfeso. Aquí no dice escribe a la iglesia adventista, pentecostal, mormona, testigo de Jehová, evangélica. No. A la iglesia que está en Éfeso. Y el ángel, otra vez repítalo, escuche. Escribe al ángel. Al ángel, ¿quién era el ángel? El ángel es que custodia, que cuida, que guía, que acompaña. Representaba al encargado de la comunidad, al obispo encargado de la comunidad. Escribe al ángel, al encargado de la comunidad, al encargado de la iglesia en Éfeso. Observe que no son sectas, es la misma iglesia, pero que está en Éfeso, que sería El Salvador. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya no la de Éfeso, ahora a la iglesia que está en México. La misma iglesia, pero ahora en otro lugar. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Otro lugar.
Observe que no está hablando de sectas, está hablando de lugares. La iglesia que está en este lugar, la iglesia que está en aquel lugar y en este lugar. A las 7, porque es la plenitud. Significa que no es necesario irme a una secta, porque ya Dios tiene una iglesia representada en el número 7, que significa la plenitud de Dios en la iglesia. Esta es la iglesia única, plena, donde usted puede encontrar la salvación plena y no hay necesidad de que Petronilo funde una iglesia, Pánfilo otra, porque ya está la iglesia de Cristo, que es la plenitud de Dios. Dice en los versículos 10 y 11, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas ciudades existieron en realidad, y en realidad tenían iglesias con congregaciones de verdad. Entonces, cuando Juan se volvió a ver quién le estaba hablando, tuvo una visión de Jesucristo, en versículo 12. Él ve a Jesucristo moviéndose entre 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias. 7 es el número de la plenitud. Esta es una representación de todas las iglesias y Cristo se mueve entre las iglesias ministrándolas. En el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. El versículo 20 indica que las 7 estrellas son los ministerios de las 7 iglesias. Se ve al Señor moverse por su iglesia, ministrando, embelleciendo los candeleros, llevando a cabo su obra de purificación y juicio, ejerciendo sabiduría, etc. Juan ve a Cristo en su gloria ministrando a la iglesia. En el versículo 19 aparece un resumen del libro. Escribe las cosas que has visto, que es la primera visión, y las que son las cosas que están dirigidas a la época en la que vive Juan, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y las que han de ser después de estas, que comienzan en el capítulo 4. Este es el bosquejo del libro. Luego, las cosas que son comienzan con la revelación de Cristo en la época de la iglesia. Esa es la época en la que Juan escribe, y Cristo se mueve entre las iglesias ministrando. Su ministerio se revela en 7 misivas que se escribieron a estas iglesias por separado. Al inicio del capítulo 2, vemos las cartas escritas a las 7 iglesias. Son 7 iglesias que existieron en las ciudades con las que se les identifica. El estudio detallado de estas cartas nos revela que cada una encaja en el contexto histórico, cultural y geográfico de la ciudad a la que estaba dirigida. Sin embargo, cada una de las iglesias es representativa. Esto es, cada una tiene un carácter propio único. Esas iglesias representan a las iglesias a lo largo de la historia porque cada una es una clase de iglesia especial. Cada una recibe un mensaje especial de parte del Señor. Este es un ministerio, por así decirlo, para la era de la iglesia. La primera es para Éfeso. ¿Qué clase de iglesia es Éfeso? Es la iglesia que es ortodoxa en doctrina, pero fría. Ha abandonado su primer amor. Cristo le dice ahí en el 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, esta es la iglesia que es ortodoxa, son los que tienen la doctrina correcta. Los versículos 2 y 3 dicen que ellos no pueden soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero perdieron su amor y se volvieron fríos y ortodoxos. Ese tipo de iglesia ha existido en todas las épocas y existe hoy día. Esas iglesias que tienen el mensaje correcto pueden ser frías e indiferentes con respecto a ese mensaje. La segunda iglesia que encontramos es la de Esmirna, en los versículos 8 al 11. Esta es la iglesia que sufre persecución. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No dice algo negativo contra esta iglesia. ¿Por qué? Una iglesia bajo persecución siempre será una iglesia pura, porque los falsos son purgados por la persecución. Las personas que asisten a la iglesia por motivos egoístas e impuros saldrán de ella en cuanto comience la persecución. Si no tienen nada por qué morir, no se quedarán ni los matarán en la masacre. A través de todas las etapas de la historia de la iglesia, han existido esas iglesias que han soportado la persecución, y semejantes iglesias existen hoy en el mundo. La tercera carta está dirigida a la iglesia en el pueblo de Pérgamo, ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta es la iglesia casada con el mundo, la iglesia mundana. Cristo describe su carácter mundano a través del versículo 15, y luego, en el versículo 16, Él dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En todas las etapas de la historia de la iglesia ha habido iglesias centradas en lo mundano, donde las personas no se salen del mundo, sino que le sirven al mundo, acomodan los deseos del mundo y aceptan el camino que sigue la sociedad. Luego el Señor tiene un mensaje para una cuarta clase de iglesia representada por la asamblea de Tiatira en el 2, 18 al 29. Tiatira es la iglesia que tolera el pecado. En esta iglesia en particular, ellos toleraban una mujer por el estilo de Jezabel que estaba seduciendo a los sirvientes a cometer fornicación y a comer cosas dadas en sacrificio a los ídolos. Se les advierte por qué toleraban el pecado, no se abstenían del pecado y no purgaban sus filas. Siempre hay iglesias así. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, se nos presenta la quinta iglesia, Sardis. Es fácil ver el problema de esta iglesia. El versículo 1 dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la iglesia muerta. Realizaban algunas cosas en ella que les harían pensar a ustedes que estaba viva, de acuerdo con el versículo 2, pero estaba a punto de morir. ¿Ustedes han visto este tipo de iglesia? Quizás ustedes provienen de una así. Nunca sucede nada. No hay vida, ni crecimiento, ni productividad, ni frutos, ni gozo. La sexta, en el 3, 7 al 13, es la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia fiel. En el versículo 8, Cristo dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es una iglesia que encontró una puerta abierta y entró por ella, por lo que podrían considerarla una iglesia misionera. La última de las 7 aparece en el 3, 14 al 22. Estos versículos destacan la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia condenada, la iglesia del liberalismo hoy día. Está caracterizada por estas palabras en los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia rechazada, falsa. Permítanme resumir. Primero que todo, en el capítulo 2, tenemos la iglesia fría, ortodoxa. Luego tenemos la iglesia que sufre persecución, seguida de la iglesia casada con el mundo, la iglesia que tolera el pecado, la iglesia muerta, la iglesia fiel y la iglesia apóstata. Cada una de ellas, como dije, era una iglesia real y representa iglesias de todas las etapas de la historia. Luego, el mensaje a esas iglesias es a todas las iglesias a lo largo de toda la historia de la iglesia. Creo que estas 7 cartas se pueden aplicar a la iglesia de hoy día. Ustedes dicen, ¿cómo sabemos qué clase de iglesia es una iglesia? Yo les diré cómo. Una iglesia ha de caer en estas categorías particulares cuando la influencia dominante en la iglesia se orienta a una de esas áreas. Si la influencia dominante en la iglesia es la ortodoxia fría, la iglesia reflejará un punto de vista frío y ortodoxo, aun cuando algunos de sus miembros sean apasionados. Si la influencia dominante es la indiferencia hacia Dios, sin producción y sin vida, es una iglesia muerta, aunque pueda haber algunas personas que demuestren una vida espiritual. Cualquiera que sea la influencia dominante, esta le da carácter a la iglesia. Si la iglesia está caracterizada por un número dominante de personas fieles que entran por la puerta abierta y llevan consigo la palabra de Dios, esta será señalada como una iglesia fiel, del tipo de la de Filadelfia. El final de Apocalipsis 3 es el final del mensaje a las iglesias. No oímos la palabra iglesia de nuevo en el libro de Apocalipsis hasta el final mismo, en el capítulo 22,
cuando Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La iglesia no aparece a partir de aquí hasta que se le llama a la iglesia por otro nombre en el reino milenario, y es el de novia. La última palabra en el capítulo 3 es iglesias. Cada uno de los mensajes a las iglesias termina de la misma forma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo vemos en el 2:7, 11, 17, 29, en el 3:6, 13, 22. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje a esas iglesias va más allá de ellas hasta todo el que tenga oído espiritual.